Ahí estamos en directo. Vamos a continuar con este curso de constelaciones familiares. Ya vamos por el 20º encuentro, encuentro número 20. Y en este encuentro lo que vamos a hacer es continuar con esto de las constelaciones imaginativas. Y en esta oportunidad vamos a hablar de qué sucedía, ¿no? Una vez que habían hecho todo este trabajo que fuimos viendo, ¿no? De la serie de la familia, de representar todo ahí mentalmente, ¿no? Imaginativamente. ¿Qué sucedía luego, ¿no? Ellos dicen que lo que tenemos que hacer después de eso es hacer un balance. Un balance sería como una evaluación, digamos, una observación, o sea, reflexión, podríamos también llamarle, de lo que sucedió en esa constelación, ¿no? Y acá presentan ellos, ¿no? Qué cosas, qué temas, qué patrones, podríamos decir, se repiten siempre en nuestra experiencia. Y lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Es de justamente esos problemas personales o comportamientos indeseables que nos molestan desde hace mucho tiempo. Algo que a nosotros en realidad nos parece extraño e inexplicable, pero algo que nos hace pensar, por ejemplo, ni yo mismo sé por qué siempre se repite esto o por qué vuelvo a hacerlo. Se refieren a aquellos problemas y comportamientos que se cuelan en nuestra vida como un programa que se repite indeseable y nos molestan a nivel consciente, ¿no? Y a pesar de que podemos intuir el origen de ese programa, parece que somos incapaces de cambiarlo. Algunos de los tantos programas o limitaciones podrían ser un bloqueo de aprendizaje o de éxito, ¿no? Quiero tener éxito en mi vida y no lo consigo. Angustia o complejos de inferioridad, siempre me siento angustiado o inferior. Estados de ánimo que irrumpen así de golpe, ¿no? Como un ataque de cólera o de ira. Una enfermedad que es crónica. Una adicción o una costumbre, ¿no? Un hábito, por ejemplo, fumar o despilfarrar el dinero. Un estado físico, ¿no? Por ejemplo, siempre estoy todo contracturado o tengo sobrepeso. Una forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, estoy soltero, quiero tener pareja y nunca lo consigo. Quiero vivir en mi país, pero tengo que vivir siempre en otro país, en el extranjero. Una inclinación hacia ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, busco siempre hombres violentos o mis amigas son siempre estrictas. O tengo un amigo, o mis amigos son mandones, autoritarios, o me junto siempre con fracasados. Una forma de pensar, ¿no? Algo que siempre estoy pensando en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la vida es dura, la vida es injusta. Un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, tengo esos tics que tenemos, ¿no? Por ejemplo, estar siempre mandando, ¿no? Y hacer así con el dedo. O un gesto que hacemos siempre con las manos, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Todos esos comportamientos y todas esas problemas, que le llamamos problemas, que repetimos en nuestra experiencia, acá a lo que se refiere justamente es a que observemos eso, que se repite como patrón en nuestras vidas, pero que no sabemos cuál es su origen y encima no lo podemos cambiar. O sea, a nivel consciente me doy cuenta de que lo hago, pero es que por mucho que lo intente no lo puedo cambiar. Entonces, para poder comprender esto, lo que vamos a hablar ahora es del fenómeno del modelo, el modelo. Primero vamos a hacer referencia al caso de Stefan, como sabemos que venimos tratando de este hombre de 45 años, el cual no comprendía por qué su trabajo últimamente había dejado de gustarle
y porque él se sentía tan cerrado, ¿no?, en sí mismo. Incluso había empezado a soñar con vivir en el campo, cuidando ovejas, a pesar de que jamás se había sentido interés por la agricultura ni nada de eso, ¿no? Sentía como que quería hacer un cambio en ese aspecto. Al rebuscar entre los miembros de su familia, que podrían representar un modelo de felicidad familiar, solo encontramos a una pareja, que eran el abuelito Gerardo y la abuelita Annelies. En cambio, a los propios padres y a los abuelos paternos no se les daba nada bien un ambiente acogedor. Como padre de su propia familia, Stefan estaba buscando inconscientemente un patrón conocido para la significación familiar positiva, ¿no? Su papel profesional como consultor de empresas y los correspondientes contactos con los clientes le recuerdan demasiado el trabajo de sus padres, ¿no? Y él lo que recordaba es que sus padres estaban siempre muy pendientes de satisfacer a los demás, ¿no?, a los comensales, en este caso porque era un restaurante, ¿no? Pero el abuelito Gerardo no tenía obligaciones, no se estresaba, ¿no? Vivía más tranquilo. Es evidente que Gerard es el peor modelo posible para la adquisición de nuevos clientes, ¿no? Si inconscientemente me siento cercano a él, es normal que en el trabajo me sienta paralizado. Claro, estaba haciendo un trabajo que no tenía nada que ver, su modelo, ¿no?, de familia ideal, no concordaba con su trabajo, porque él se sentía más inclinado hacia ese modelo del abuelito y la abuelita que vivían en el campo. Y él tenía un trabajo que lo había heredado de sus padres, que era trabajar en un restaurante. Entonces muchas personas interiorizan totalmente el papel de una persona querida y admirada, con todas las ventajas, pero también con todas las desventajas, como en este caso, el rechazo de las obligaciones sociales. Solemos negarnos inconscientemente a aceptar los modelos negativos sin poder aprovechar, desgraciadamente, las características útiles. En su totalidad, esa selección corresponde al anhelo de cualquier persona de conseguir una salud íntegra. En el pasado de cada persona, los modelos positivos son principalmente aquellos que representan humanidad, salud psíquica, ¿no?, estabilidad, simpatía. Había un joven, ¿no?, al que le entusiasmaba a su tío marinero porque había tenido el valor y la estabilidad anímica para enfrentar a su madre amargada. Inconscientemente el joven deseaba aprender a ser como el tío para poder sobrevivir anímicamente dentro de su familia. Lo malo era que según ese modelo también había que beber alcohol a más no poder. Por desgracia, parece ser que el inconsciente valora más la liberación psíquica que los efectos secundarios del alcohol, ¿no? Esta tendencia que tenemos nosotros interna a querer sentirnos liberados, ¿no?, a nivel inconsciente, ¿no?, no nos hace ver las consecuencias que nos trae esa liberación, ese poder sentir eso, ¿no? Entonces, todo esto, dicen ellos, que se puede aplicar a las características negativas del ser humano. Había otra persona que tenía problemas de obesidad, ¿no?, y recordaba que su abuela flaca aterrorizaba a toda la familia, perjudicando incluso el matrimonio de los padres. En cambio, cuando era pequeña, la persona esta disfrutaba mucho con las visitas de una tía de carácter alegre, pero con problemas de sobrepeso. Era evidente que en el inconsciente había interiorizado que los flacos eran terribles, mientras que los gordos eran alegres. Fíjense a nivel inconsciente, ¿no?, esas imágenes que vamos interiorizando, ¿no? En este contexto, puedes comprobar ahora si alguno de tus problemas personales o alguna característica indeseable tuya podría basarse, ¿no?, en el deseo inconsciente de ser como algún modelo positivo con el que tuvieras una relación cercana en tu infancia.
Entonces, para hacer este trabajo, lo que tenemos que hacer para descubrir el fenómeno del modelo, hay que pensar en algún problema personal que tengamos que se repite, o sea, un comportamiento, ¿no? Un estado indeseable o incomprensible, que vamos a llamar el tema X. Luego nos vamos a concentrar en percibir qué personajes de nuestra familia, de nuestro sistema familiar, dan una impresión más positiva en cuanto a su humanidad y su carácter. Y comprobar si uno de esos modelos muestra también el tema X, o sea, el comportamiento o estado de ánimo que se asemeja a esto que me sucede, ¿no? Con esto que yo estoy identificado, o sea, el modelo. Si la respuesta es sí, analiza cuáles son las características de ese modelo y si tienen importancia para ti, como por ejemplo la simpatía, la fuerza, la salud, que representaban esos modelos, ¿no? Y luego reflexionar sobre cómo podrías vivir esas características positivas, ¿no? Sin que se cuele, ¿no? Y se repita ese tema en tu vida. Este fenómeno no excluye que durante tu infancia hayas interiorizado muchos modelos positivos que no venían acompañados por un tema X. En este caso no hace falta, ¿no?, que tengas que cambiar nada. Es solamente en esos que afectaron ahora en tu vida adulta y que provocan que se repita un patrón. Aparte de estos fenómenos del modelo, que todos hemos heredado, ¿no? O sea, o hemos aprendido, por eso nos comportamos siempre de la misma manera o presentamos siempre los mismos problemas, también está el fenómeno de la herencia, ¿no? Siempre nos hemos posicionado entre los críticos de las teorías biológicas parciales sobre la herencia de los estados de ánimo y comportamientos. Posiblemente cada persona nazca con un temperamento propio, pero seguro que eso no determina que luego tenga problemas consigo mismo con la vida. Solo el contexto de las experiencias de impronta definirá su calidad de vida. Esas experiencias, mediante el aprendizaje observacional, pueden ser tan intensas que explicarían suficientemente los llamados fenómenos de herencia. Según nuestra experiencia práctica, incluso los síntomas de muchas enfermedades, supuestamente genéticas, muestran una parte importante de elementos de impronta psíquica. Si, por ejemplo, una madre padece de migrañas, las migrañas de la hija no tienen por qué ser una herencia genética, como sí lo puede ser el color del pelo. Hasta hoy se desconoce por qué hay personas cuya disposición de los vasos sanguíneos favorece las migrañas y sin embargo jamás sienten ningún dolor. Precisamente por este motivo, la primera euforia por los descubrimientos de la ingeniería genética ha disminuido bastante en muchos años y se ha podido averiguar que son más bien las condiciones del entorno las que deciden si el material genético se va a manifestar en una enfermedad o se va a mantener dormido. Y esto es cierto y nosotros lo podemos comprobar en nuestra vida, que no porque en nuestra familia, no sé, todos mueren de cáncer, haya quienes no, ¿no es cierto? O sea, una cosa es la predisposición genética y otra cosa es que se despierte esta enfermedad, ¿no? Parece ser que había una persona que tenía migrañas, ¿no? Y tenía una hija de 11 años. De repente la chica empezó a retirarse a su habitación porque decía que tenía dolores de cabeza. Era la cuarta generación de mujeres de esa familia que desarrollaba esos síntomas justo cuando empezaba la adolescencia, y más tarde después se convertían en migrañas. Gracias a la constelación familiar imaginativa, la persona esta se pudo quedar sin los síntomas y también volvió un desarrollo, ¿no?, personal positivo.
Ahora es capaz de reaccionar de forma mucho más relajada frente a los desafíos de la vida y de expresar abiertamente si la carga del trabajo la supera. Y desde el mismo momento que los síntomas desaparecieron, también la hija dejó de sufrir los dolores de cabeza. Gracias al modelo de la madre, la chica aprendió igualmente a reaccionar de manera saludable al exterior y a lo interior, ¿no? Muchas personas siguen sin evaluar adecuadamente la gran intensidad con que la impronta de la familia crea fenómenos que se asemejan a la herencia genética no solo en cuanto a enfermedades, sino también con respecto a características personales como gestos, pensamientos, velocidad al hablar, autoconfianza, adicciones, alimentación, alegría de vivir o frustración. Mientras para cada uno de los factores no se tenga una prueba definitiva, deberíamos confiar en aquella teoría que ofrezca la probabilidad más alta de curación. A menudo las personas que creen, que su problema físico o psíquico se debe a la herencia biológica, pierden la esperanza de curarse. Si por el contrario una persona cree que su problema es causado por desencadenantes externos, desarrollará más potencial propio para la curación, ¿no? Busca similitudes en tu propio tema X. ¿Se acuerdan que recién descubrimos el tema X? Y en los comportamientos y las características de los personajes de tu familia. En el lenguaje habitual solemos referirnos a este tipo de comportamientos y estados de ánimo con "lo has heredado de tu abuela" o "es típico en nuestra familia". Vieron que esas frases es normal que se digan, ¿no? Que digo, ay, sí, en mi familia todos somos así. Bien. También podemos aprovechar las herencias desaprovechadas. Todo esto funciona en las dos direcciones, ¿no? Si hay comportamientos y estados de ánimo que se transmiten a través del aprendizaje observacional, puedes realizar una búsqueda del tesoro en la constelación. ¿Qué herencia podrías aprovechar? Suele encontrarse en los miembros de la familia que inconscientemente se rechazan o que no se aprovechan por alguna razón. ¿Cómo podemos trabajar con este fenómeno de herencia, ¿no? Este es el fenómeno de la herencia. El otro era el fenómeno del modelo. Este es el de la herencia. Primero tenemos que pensar en un comportamiento o en un estado de ánimo problemático, ¿no? En el tema X. Luego buscar entre los personajes de nuestra familia, ¿no? ¿De quién podríamos haber heredado eso? Y comprobar cómo se trataba ese tema dentro de la familia. Vamos a suponer que había uno que era gordo, era obeso, y qué se decía de ese chico, de esa persona dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sé consciente de que no tienes por qué aceptar esa herencia. Puedes cambiar ese patrón en el siguiente paso de la constelación. Registra conscientemente las herencias positivas que enriquecen tu vida actual. Vamos a suponer que heredamos la facilidad para cocinar o para coser o para bordar o para pintar o para lo que sea de tal miembro de nuestra familia. Eso es positivo, ¿no? En tu serie de familia, fíjate en los personajes antipáticos, los desafortunados o totalmente diferentes a ti, cuyos papeles es probable que hayas rechazado inconscientemente, ¿no? Inconscientemente dije, yo como este no quiero ser, ¿no? Busca posibles herencias desaprovechadas. Pregúntate qué elementos positivos tiene este papel rechazado, ¿no? Podemos haberlo rechazado, pero capaz que eso que rechacé tiene algo positivo. Fíjate en características como presencia convincente,
que era perseverante, por ejemplo, el temperamento que tenía, la honestidad, que tenía buena salud, por ejemplo, o cualquier otra característica positiva sin descubrir. Y luego piensa en qué posibilidades hay de que aceptes estas herencias desaprovechadas sin que heredes también las características o los comportamientos rechazados del mismo personaje. O sea, solamente lo que es aprovechable, ¿no? De eso. Entonces hemos trabajado con el fenómeno del modelo, hemos observado el fenómeno de la herencia y ahora vamos a observar el fenómeno de la solidaridad, ¿no? Robert Dilts, el creador del método de la reimpronta, trató con éxito a su madre mediante la PNL, cuando le diagnosticaron un cáncer de mama. Había muchos asuntos importantes en su interior que ella tenía que arreglar. Los primeros conocimientos esenciales adquiridos sobre la relación entre la enfermedad y su forma de vida ya la llevaron a una recuperación notable. En la actualidad se sigue sin saber lo suficiente sobre el origen del cáncer. Eso sí, se considera obsoleta la creencia de la disposición a padecerlo porque se ha visto que unas personas de carácter totalmente diferente pueden enfermar del mismo tipo de cáncer. Y se sabe también que las defensas del propio cuerpo aumentan y con ellas las probabilidades de curarse si el sistema inmunológico funciona bien. Por otra parte, este sistema es sensible al estrés y a las preocupaciones, o sea, el sistema inmunológico, ¿no? Por eso cuando nos estresamos o vivimos muy preocupados, ya que estamos siempre preocupados por algo, tenemos una gran tendencia, ¿no?, a justamente enfermar, ¿no? En este contexto, en los últimos años se ha desarrollado un propio campo de investigación que se llama la psiconeumoinmunología. No puede decirse que el estrés y las preocupaciones provoquen el cáncer, pero sí que es válida la siguiente afirmación. Si un enfermo de cáncer, ¿no?, reduce al máximo el estrés y las preocupaciones y consigue experiencias orientadas hacia los recursos y programas de salud optimistas, aumenta sus defensas y con ellas sus probabilidades de curarse. Esperen que le tomo un poquito. Entonces, ¿se acuerdan que este hombre venía haciendo trabajo con su madre, este Dilts? Y resulta que dice que en un momento de su experiencia, ¿no?, de ese trabajo que estaba haciendo con su madre, empezó a sentir una fuerte resistencia. La madre de él, ¿no?, parecía ser incapaz de alegrarse de verdad por los resultados esperanzadores de la terapia y la recuperación del optimismo. Cuanto más se recuperaba, más tenía que pensar en su propia madre, que también había tenido cáncer y al final se había muerto. La relación entre las dos mujeres había sido muy estrecha. Tras mucho reflexionar, se dio cuenta de que no se sentiría bien si a diferencia de su madre se curara. Tenía la sensación de que si eso ocurriese de algún modo estaría abandonando a su madre. Miren a nivel inconsciente lo que la madre de este Dilts sentía. Por una parte se quería curar, pero por otra parte sentía que si se curaba estaba siendo como desleal a su madre, ¿no? Entonces, cuando la madre de Dilts superó este bloqueo y asumió conscientemente que su curación no significaría una falta de solidaridad, por eso estamos viendo el fenómeno de la solidaridad, ¿no?, y admiración hacia su madre, porque veo que hay personas que sienten mucha admiración hacia los padres, ¿no? Esto por un lado puede ser positivo, por otro lado puede ser negativo, ¿no? Porque la solidaridad tiene mucho que ver con la lealtad, ¿no? Soy solidario con este, soy tal cual como él, ¿no? Tú como yo. El proceso de recuperación, o sea, cuando ella logró superar ese obstáculo, ese bloqueo, empezó a progresar.
y acabó curándose. Este fenómeno se desarrolla siempre voluntariamente y no porque lo pida la persona con la que uno se declara solidario. Corresponde a la necesidad de no querer abandonar a una persona querida que se siente infeliz, decepcionada o sola. La solidaridad nos produce una sensación de seguridad, es decir, tiene un efecto positivo también sobre la persona que muestra el comportamiento solidario. No importa a qué nos enfrentemos, estamos todos juntos, ¿no? ¿Vieron estas lealtades que hay, ¿no? En las familias, donde no importa, todos estamos juntos, no importa lo que nos esté pasando, somos solidarios. Bueno, el abandono de esa solidaridad, o sea, por eso no la quieren abandonar, ¿no? Porque tienen miedo de ser excluidos. O sea, eso es lo que Hellinger plantea como el amor ciego, ¿no? O la conciencia buena. Ese miedo inconsciente lo sintió también un estudiante de 18 años que desarrolló repentinamente problemas de concentración y miedo a los exámenes. Sus profesores habían confirmado siempre su extraordinaria inteligencia. Precisamente por ella, el chico, que procedía de una familia de granjeros, pudo ir a ese instituto, ¿no? Como rompiendo el patrón familiar, porque todos eran granjeros y él era el de la familia que estudiaba, ¿no? Los padres estaban encantados por sus buenos resultados. Sin embargo, el hijo temía inconscientemente que si él obtenía ese bachillerato, o sea, si se recibía, ¿no? Ahora buen alumno, iba a ser excluido de su familia, a nivel inconsciente, ¿no? Y así iba a perder a su familia. Entonces, la solución no está en ayuda contra el estrés y entrenamientos de concentración, sino únicamente en el tratamiento positivo de sus emociones desfavorables. Resulta curioso que el fenómeno de la solidaridad aparezca de una forma más pertinaz cuanto más lazos con la familia de origen parece haber cortado la persona adulta afectada. Una cliente había perdido todas las conexiones con su madre, a excepción del sobrepeso. Compartir ese problema en particular con ella le proporcionaba la ilusión de seguir perteneciendo a esa familia. Los niños muestran el fenómeno de la solidaridad con total evidencia. Expresan abiertamente, por ejemplo, la cercanía con la mejor amiga, vistiéndose con la misma camiseta. Los adultos, en cambio, interiorizan en el alma ese anhelo de parecerse a un ser querido, ¿no? En las constelaciones esto también se conoce como la identificación, ¿no? Estar identificado. Hay dos maneras, estar parentificado o identificado, ¿no? Hola Soraya, hola Alan. Ay, no me entiendo lo que querés decir. Constelar uno solo en privado. ¿Hacer una constelación individual te referís, Alan? Sí, constelaciones individuales se pueden hacer, sí. Bueno, eso sí. No sé, supongo que te referís a eso. Hellinger descubrió esto de la parentificación y la identificación y dentro de los sistemas, ¿no? Es muy común. Nosotros creemos que no, pero cuando lo constelamos lo vemos, ¿no? Ahí plasmado en el campo. Cuando nos estamos parentificados es cuando nosotros asumimos como el rol de alguno de nuestros padres, ¿no? Entonces nos comportamos como ellos, y es muy normal cuando el hijo ocupa el lugar del padre, por ejemplo. El papá fallece y el hijo mayor, justo es varón, y asume ese lugar. Inconscientemente lo hace, no es que lo haga conscientemente. Entonces se dice que está parentificado. O, por ejemplo, cuando yo me siento que soy más grande que mis padres y soy la mamá de mi mamá. Actúo como la mamá de mi mamá. La identificación es más cuando nosotros, esto que estamos hablando ahora, quiero ser como, yo como tú. Vamos a poner como la abuela, porque la abuela era un referente mío muy importante, mi abuela paterna, vamos a suponer.
y yo quiero ser como ella. Entonces voy adoptando modelos de mi abuela y son inconscientes, no me doy cuenta. Pero eso después es lo que vemos, ¿no? Que no estamos siendo nosotros mismos, estamos siendo como la abuela, ¿no? Me quiero parecer a. Y es más, encima dentro de la familia está bien visto eso, porque dice, ay, es igual que la abuelita, ay, igual que el abuelito, ay, ¿no? Lo vemos como bueno eso, ¿no? Bien, entonces, descubre ahora con qué persona de tu familia, ¿no? Estás formando inconscientemente, estás siendo solidario, ellos le llaman ser solidario, ¿no? O leal, yo diría que es lealtad la solidaridad. Acá ellos le toman ese nombre, ¿no? Pero es lealtad. Entonces, para hacer esto hay que pensar en el tema X, nuestro tema X, y ver quién en nuestro sistema tiene ese mismo tema. ¿Mm? ¿Cuál puede ser la razón por la que queremos ser solidarios con ese integrante de la familia? ¿Cuál es la razón por la que queremos sentirnos cercanos a esa persona de la familia? ¿Existe una posibilidad de vivir esa solidaridad o cercanía sin el tema X? Bien. Esto sería todo entonces la solidaridad, el fenómeno del modelo, el de la herencia vimos y el de la solidaridad. Y ahora vamos a ver el fenómeno del patrón de enfermedad, ¿no? A ver cuándo nosotros... Ah, sí, sí, individual, sí. Sí, Alan, claro. En las individuales, es que en realidad en la individual sale lo mismo que en la grupal. Lo que pasa es que muchas personas se piensan que porque lo hacen online y lo hacen individual es otra cosa diferente, no van a ver lo mismo que en la grupal. Son otras experiencias diferentes porque estás con otras personas en vivo y directo en una grupal, pero no quiere decir que esa da más resultado que otra, que la individual. Dan todas el mismo resultado porque lo que a las personas les cuesta comprender es que en las constelaciones no estamos trabajando, no hacemos una constelación para descubrir los secretos de la familia o para que ocurra un milagro o esas cosas así. Lo llevan al campo esotérico. No, la constelación lo que me está mostrando es lo que mis imágenes internas, o sea, mi conflicto, cómo mi familia interna está configurada dentro de mí, o sea, esa percepción que yo tengo, y entonces la veo ahí. Cuando constelo, veo lo que mi inconsciente, veo lo que me está sucediendo realmente, no lo que yo me cuento acá, lo que pasa en mi alma. Al ordenar mi sistema interno, es que me ordeno yo. Y cuando yo estoy en orden y estoy en equilibrio, obviamente que después mi vida va a cambiar automáticamente. Porque yo estoy funcionando mal dentro de mi experiencia, no sé, sintiéndome triste o deprimido o no sé, o no consigo trabajo, o no sé lo que me pueda suceder en mi vida, que justamente es mi tema X. Esperen que voy a tomar. Y claro, cuando veo ahí en el campo esto, es que me doy cuenta. Y al darme cuenta, porque siempre la curación sucede cuando me doy cuenta y dejo de hacerlo. O sea, es que hasta que no lo veo, es que no lo puedo curar. Yo solo puedo curar en mí cuando yo veo lo que está pasando. Mientras yo lo siga negando, me voy a seguir proyectando. Esto ya lo dice la psicología. O sea, es que es así como funcionamos. Lo que pasa es que la constelación permite esto, configurar, ¿no? Nos muestra cómo configurar, cómo sentir, cómo ordenar, ¿no? Y ese orden que ponemos es lo que permite después que el amor fluya en nuestra vida. Eso es lo que hace la constelación, no hace nada esotérico ni milagroso, ¿no? Nada es mío, o sea, todo, como dijo Einstein, todo puede ser un milagro o nada puede ser un milagro.
Si yo puedo ver la vida todo como un milagro, es que en realidad la vida es un milagro en sí, ¿no? Pero también la puedo ver como que no, porque cuando la vida está en contra de lo que a mí me gusta, para mí no es un milagro entonces, ¿no? Es un cambio de percepción, siempre. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos este patrón de la enfermedad, no? Eh, es posible comprender el origen de muchas enfermedades de personas adultas mediante los fenómenos de la herencia, de la solidaridad y del modelo, que fueron los tres que vimos hasta ahora, ¿no? Ahora vamos a describir cómo el propio cuerpo puede ser capaz de escenificar la obra completa de la ratonera. Acuérdense en que ellos le llaman la ratonera, ¿no? Porque está basado en esa obra, ¿no? De la ratonera. Que fíjense que tiene que ver con los ratones, ¿no? Fíjense que cuando nosotros no... lo que nosotros no... La película, bueno, yo le llamo la película, ¿no? Interna. Es como si tuviéramos un cinematógrafo interno, ¿no? Donde nosotros nos narramos nuestra película. Esa película, esa ratonera, a veces se escenifica en nuestro cuerpo. Esos conflictos que presenta la escena familiar, que parece que tiene que ver con mi familia, pero es que yo la tengo internalizada en mí, ¿no? Entonces dice acá, ¿no? Si se acuerdan del caso del hombre que sufría de alergia, su cuerpo escenificaba una alergia al polen, en este caso decía que era el polen, ¿no? Igual que le pasaba a su madre, ¿no? Que había tenido reacciones alérgicas frente a personas inofensivas y desconocidas. Por tanto, si al buscar una enfermedad en tu familia no encontraste nada, debes pensar en el principio de la enfermedad. Compara este principio con el de tu ratonera personal. Los descubrimientos suelen ser sorprendentes. Vamos a ver cómo es, ¿no? Había una cliente, ¿no? Que había contraído una extraña enfermedad llamada síndrome de Behçet. Creo que se pronuncia así, ¿no? Síndrome de Behçet. Se cree que su origen podría estar en una afección del sistema inmunológico. Dice que al principio se produce una inflamación vírica normal a la que el sistema inmunológico reacciona con la formación de anticuerpos. Sin embargo, esta defensa se convierte en un autogol porque el sistema inmunológico no reconoce los anticuerpos que él mismo ha producido, sino que genera anticuerpos contra los anticuerpos. Miren qué enfermedad extraña esta, yo la verdad que ni la conocía. Hola Marina, ¿cómo estás? O sea, era una enfermedad así, se llama síndrome de... ¿Cómo era? ¿Síndrome de qué? Ah, de B larga, EHCET, por si quieren buscarla después en Google, ¿no? En la enfermedad. O sea que el cuerpo generaba anticuerpos contra los anticuerpos, ¿no? El resultado es que al atacarse a sí mismo, el sistema inmunológico se queda indefenso. En la historia familiar de la cliente esta conseguimos encontrar ese mismo principio. Parece que los abuelos maternos de esta persona vivían en la misma casa que vivía ella y que sus padres. Y el padre y el suegro se llevaban muy mal. A ver, los abuelos maternos vivían en la misma casa que ella y que sus padres. Claro, se ve que los dos matrimonios, ¿no? Debido a este conflicto, el padre se volvía insoportable, lo que creaba fuertes tensiones en el matrimonio. La madre tomaba partido por su padre, es decir, por el abuelo de la cliente,
Y a causa de este ambiente familiar cargado, los padres se ponían muy nerviosos también con los hijos. Y la cliente a menudo se refugiaba en la habitación de los abuelos para buscar consuelo. Este comportamiento a su vez aumentaba aún más la rabia del padre contra sus suegros y empeoraba las tensiones entre los padres. Bueno, una familia, ¿no? Estas situaciones cuando hay que convivir, ¿no? La estrategia fracasada de la niña se corresponde a la perfección con el patrón de la enfermedad de la mujer ahora adulta. Esta es la que tiene esta enfermedad, ¿no? De fabricar anticuerpos contra los anticuerpos. La chica, ¿qué pretendía hacer a nivel inconsciente? Pretendía protegerse contra los efectos de la agresión de sus padres, eso se llamaría la inflamación, buscando el apoyo de los abuelos, que serían los anticuerpos, o sea, los que la defendían de eso, de sus padres. Sin embargo, cuanto más apoyo obtenía, peor era el ataque del padre contra los abuelos. O sea, eso aumentaba la tensión, o sea que los anticuerpos contra los anticuerpos, o sea, unos abuelos contra los otros, ¿no? Se trata de una ratonera perfecta que no permitía salida alguna. El pensamiento positivo en este caso no servía de nada porque resultaba imposible decidir qué proceso debería fortalecerse mediante el entrenamiento mental. Entonces la única solución en este caso fue cambiar la escenificación de la obra familiar interna para que pueda ser productiva. Se realiza la constelación familiar imaginativa. Resulta difícil determinar ahora cuál de estas dos estrategias ha sido más efectiva. Pero el hecho es que la cliente ya lleva 5 años sin síntoma alguno y puede enfrentarse perfectamente a su exigente trabajo con todos sus desafíos. Fíjense en que esto de tener, ¿no?, conflictos internos es muy normal, porque, bueno, si nos criamos con papá y mamá, los biológicos, ¿no?, y se llevaban mal, recuerden que después el problema lo tenemos nosotros, o sea, nos crea un conflicto a nosotros interno, o si vivíamos con los abuelos, que los abuelos se llevaban mal con nuestros padres, como en el caso de esta chica. Todos esos conflictos que de niños vivimos en nuestro sistema, ¿no?, que nosotros no nos podemos entender, y buscamos obviamente la defensa, es un sistema, ¿no?, es algo que nosotros, nuestro mismo organismo genera a nivel inconsciente para poder sobrellevar las situaciones, por lo general terminan en alguna enfermedad, ¿no?, ya sea física como puede ser psicológica. Entonces, si en el caso de padecer alguna enfermedad crónica, ¿no?, es importante preguntarle al médico que nos explique cómo se produce, o sea, cómo se genera esa enfermedad, cuál es el principio físico de esa enfermedad, para que nosotros a partir de ahí podamos establecer las analogías en lo que nos pasa después a nivel orgánico, ¿no? Esto, si se fijan, por ejemplo, en la, ¿cómo se llama esto? Que está, la biodescodificación, más o menos trata de esto, ¿no?, de buscar el origen de las enfermedades y poder descodificar, ¿no?, o sea, qué está pasando a nivel inconsciente. O sea, que no le preguntemos al médico qué es lo que nos pasa, sino cómo pasa esa enfermedad, ¿no? La reacción del cuerpo es demasiado fuerte o demasiado débil. ¿Qué otras circunstancias influyen en el desarrollo de la enfermedad? ¿Cuáles son las diferencias exactas en comparación con un cuerpo sano? Después de tener todas estas respuestas, ¿no?, hay que volver a mirar esta configuración de nuestro sistema, ¿no? ¿Se acuerdan cómo lo veníamos trabajando, ¿no?, que después lo dibujábamos en un papelito? Bueno, nos vamos a ir otra vez para atrás. Y ver, teniendo esto, más el diagnóstico médico, ¿no?, porque las constelaciones no rechazan que vayamos al médico.
No es porque me constelo, entonces ya no voy más al médico. ¿Mm? Voy al médico para tratar mi cuerpo y me ayudo con una constelación familiar o con cualquier otra terapia. ¿Mm? Bueno, y ahí, estableciendo este paralelismo, podemos determinar o detectar, a ver, el principio de esta enfermedad, ¿no? A ver, acá, bueno, dice otra vez lo mismo. Bien. Y para cerrar hoy, ¿no? Vamos a hablar ahora del fenómeno de la pareja. Hablamos del fenómeno modelo, del de la herencia, del de la enfermedad, y ahora vamos a hablar del de la pareja y el de la solidaridad, ¿no? Ahora vamos a ver el de la pareja, ¿no? Hay un ejemplo que ya nombramos anteriormente en el que una mujer joven se había deprimido cuando el marido había comprado la casa, ¿se acuerdan? Las relaciones de pareja suelen empezar de forma extremadamente positiva, porque uno realmente ve en el otro un compañero de vida, ¿no? Vieron ese enamoramiento inicial de todas las parejas, que todo, no, todo bien la pareja, ¿no? Bien. Una reacción igual de positiva se produce en la infancia y adolescencia cuando encontrábamos un nuevo amigo. Esta cosa, ¿no? De capaz que no teníamos la pareja, pero en la infancia y en la adolescencia es muy común esto, de que, ay, mi mejor amigo, ¿no? Alguien que estaba en la misma onda que nosotros, y nos hacía sentirnos fuertes frente a los padres y a los profesores. Con una pareja nueva, el tiempo de ocio, el sexo y la compañía son tan divertidos porque ya no nos sentimos solos. Se cumple por fin el sueño de tener a un aliado, o a lo mejor incluso, en contra de la familia de origen, a una persona que nos comprende de verdad por primera vez en la vida. Ya no vamos a estar solos nunca más. Yo me siento muy identificada. Buscamos la pareja que nos va a sacar de esta ratonera acá, ¿no? Donde vivimos, nuestros padres que son tan malos con nosotros, nuestra familia que están todos locos, y me voy con mi pareja ahora. Bien. Sin embargo, en cuanto se monta el escenario de la vieja obra de teatro, el papel positivo del apoyo externo se convierte nuevamente en el viejo papel de la ratonera, dentro del sistema familiar anterior. Con escenario nos referimos al piso propio, o sea, ahora nos casamos, tenemos un hijo en común, ¿no? Tenemos que repartirnos las tareas entre ambos, ¿no? Bueno, todas las dificultades que trae casarse, vieron lo que es tener una pareja, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo de una chica de 18 años que le dijo a su novio que la habían admitido en la universidad, pero en otro lugar, tenía que viajar, ¿no? Y la pareja, ¿no? Su pareja, el chico este, se puso furioso y dijo, estoy harto de tantas mudanzas. En realidad jamás se había mudado con ella, sino que se refería a las varias mudanzas traumáticas con las que había tenido con sus padres. Y ya el hecho del desencadenante, ¿no? De vivir esa situación con su pareja, puff, lo hizo explotar. Por eso vieron que por lo general buscamos situaciones que después en nuestra pareja, cuando formamos nuestra familia, como se unen dos sistemas, se vuelven a desencadenar las mismas situaciones. Porque buscamos parejas justamente, claro, a primera vista no vemos nada. Nos parece que es distinto ese que encontramos, la pareja. Pero después vemos que no era nada distinto. Las personas que crecen en un sistema familiar estable y sano buscan parejas, ¿no? En la que puedan ocupar una posición inferior al principio, ¿no?
La explicación es sencilla. Las personas estables, como vivieron en su infancia con más tolerancia, comprensión, ¿no? Son más de consentir el comportamiento problemático de su pareja, creyendo que más tarde se va a normalizar mi pareja, se va a curar, se va a arreglar, bueno, ya, se va a normalizar, bueno. Porque debido a mi propia obra familiar positiva, no se puede esta persona que tuvo una familia, una infancia feliz, imaginar, no puede ser capaz de imaginarse un final que no sea feliz. Entonces piensa que si le da mucho amor, todo se va a arreglar. Esta estrategia puede funcionar si la pareja, ¿no?, es un niño testarudo, pero no se puede solucionar si es un adulto que hasta el momento jamás había sido tratado con tolerancia. Por paradójico que parezca, la persona que en su obra ratonera ha conocido sobre todo, o sea, que fue criado, ¿no?, con dureza, con incomprensión, con frialdad, con intriga, ¿no?, tiene una ventaja en una relación de pareja frente a su pareja psíquicamente estable. Vamos a ver cuál es la ventaja. No entiende la tolerancia del otro como un acto de adaptación, sino como una afirmación de su propia obra. No tiene conciencia de que le están dando la oportunidad de cambiar, de normalizarse. En caso de una hipotética separación, la persona psíquicamente problemática se queda muy sorprendida al no entender por qué la dejan sola, ya que hasta el momento el otro parecía que se estaba integrando perfectamente en la obra. Las posibles variaciones de la escenificación de la obra ratonera en una relación de pareja son tan numerosas que se podría redactar un libro entero sobre el tema. Sin embargo, después de muchos años de experiencia con el trabajo con parejas, hay un consejo que sí podemos dar. Antes de comprometerse con una persona, conviene estudiarla muy bien. Las mujeres deberían analizar críticamente la relación que su futura pareja tiene con su madre, así como la relación de los futuros suegros entre sí, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Y naturalmente el mismo consejo debe darse a los hombres, o sea, tanto las mujeres como los hombres observar esto, ¿no? De este modo la pareja se puede preparar mentalmente para el trato constructivo de una posible ratonera. Desgraciadamente en nuestra sociedad ilustrada muy pocas parejas jóvenes conocen bien las consecuencias jurídicas del matrimonio, lo que convierte la separación en algo aún más complicado cuando la presión de la ratonera se vuelve insoportable. Existen otras culturas, como por ejemplo una sociedad estrictamente islámica en las Islas Maldivas, en las que se concede a las personas una gran libertad respecto a la verdadera convivencia con varias parejas. Allí no pasa nada si el primer intento de matrimonio no sale bien. En esas islas, una mujer de 35 años lleva una media de 5 matrimonios. Allá a los 35 ya tuvo 5 matrimonios. Sin que eso influya en su reputación social. El divorcio es un asunto barato y jurídicamente sencillo. Ahí en este lugar, ¿no? Lo curioso es que a menudo la misma pareja divorciada vuelve a casarse una segunda, tercera o cuarta vez. De esta manera, en vez de aguantarse permanentemente, vuelven a decidirse activamente uno por el otro. La única condición prevista por la ley en el caso de que una pareja se case por cuarta vez es que entre los dos hayan estado casados con una persona diferente, ¿no?, anteriormente. O sea, se separan, se casan con otros y después se vuelven a juntar o otra vez a casar, ¿no?
Dicen que una pareja récord en este lugar que se ha casado 81 veces. En nuestra cultura, un sistema de esta índole resultaría difícil de practicar, con la excepción, tal vez, de las estrellas de cine, ¿no? Sin embargo, hace justicia el hecho de que una persona cuando se casa por primera vez no puede haber conocido con anterioridad a todas las demás personas del mundo. En tal sistema, el adulto tiene la oportunidad, protegido por la sociedad, de aprender lo diferente que puede ser la pareja elegida. Es posible que tal descubrimiento facilite abrirse a una nueva definición de relación, en vez de agarrarse a la impronta recibida durante la infancia. Está permitido experimentar, intentar, sorprenderse, equivocarse, aprender, volver a intentar y añadir a nuevos descubrimientos a los patrones conocidos. ¿Has observado alguna vez cómo intenta resolver un niño pequeño un rompecabezas? ¿Qué hace? Agarra una pieza, convencido de que es la correcta, la empuja para ver si encastra, ¿no? Por imposible que sea, o sea, la quiere poner a toda costa, ¿no? Debido a su insistencia, toda la parte de la imagen terminada hasta ese momento se le deforma, porque empuja para querer que encaje de prepo, ¿no? Algo que no va ahí, ¿no? Pero el niño está tan convencido de que esa pieza va a encajar que ni siquiera lo intenta cuidadosamente. Igual que este niño, muchos adultos evitan en sus relaciones de pareja ese necesario proceso de ensayo y error. Empujan unos a otros los elementos de sus respectivas ratoneras en vez de buscar la pieza que encaja con ellos, con la que no lo han intentado todavía y con la que podrían formar una imagen totalmente diferente. Si es el caso que estás viviendo una relación estable, deberías intentar conocer conscientemente y junto a tu pareja esas ratoneras peligrosas que se han puesto inconscientemente uno al otro, ¿no? Esto es común y bueno, dale Marina, después lo miras. No sé si ustedes escucharon, bueno, a un psicólogo, ¿no? Que se llama Ken Wapnick, que hace un ejemplo, ¿no? Del frasco de café. ¿Vieron un frasco de café instantáneo? Viene con una tapa, ¿no? Es de vidrio, viene con una tapa y adentro está el café. Él explica, ¿no? El caso de las relaciones de parejas con eso, ¿no? Que parece que cuando nosotros nos buscamos una pareja, es como que buscamos la tapa para nuestro frasco, ¿no? En vez de ser la media naranja, buscamos la tapa para nuestro frasco. ¿Por qué buscamos la tapa adecuada para nuestro frasco? Porque él dice que el café sería el inconsciente, todo lo que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, todo lo que tenemos negado, reprimido. La sombra, también le podemos llamar. Entonces encontramos a ese que justo me encaja para que esa sombra no salga, no salga a la luz, pero resulta que sí o sí, por el desgaste y por el tiempo, ¿no? Es que va a salir a la luz, va a empezar a presionar eso hacia arriba debido a la relación, ¿no? Entonces la tapa empieza a aflojarse la tapa y empieza a salir mi contenido inconsciente. Entonces empiezan a ver lo que se llaman los conflictos de pareja. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos otra tapa para nuestro frasco. Para que, en lugar de crecer y poder observar qué es lo que me estaba pasando con esta pareja, es equivocarme y encontrar después la pieza que encaja, lo que yo hago es buscarme otra tapa parecidita, que yo creo que es diferente, para seguir tapando. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel psicológico a todos también? Porque nadie quiere ver sus cacas. Todos queremos que nos digan que somos bonitos, ¿no? No queremos ver eso. Bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Acá yo les hice ese ejemplo para que lo veamos de otra manera, ¿no? Entonces, protege tu relación contra las sombras del pasado. Esto de buscar la pareja, ¿no? Una que nos proteja la sombra. Los dos solo se quedan juntos, ¿no? Algunas veces, ¿no?
en esa competencia para ver quién de los dos gana también. Se empeñan en imponer al otro su propia obra familiar para no tener que crear una nueva. Y la única razón por la que no abandonan la cancha es que aún no han ganado. Aparte de eso, no les queda ningún interés por la relación, ¿no? Y esto es normal que se vea. Entonces, para trabajar el fenómeno de la pareja, lo que los autores dicen es que primero hay que describir el problema X que se suele repetir en nuestra relación de pareja. No sé, tenemos problemas siempre económicos o no nos toleramos, o bueno, no sé, el problema que haya, ¿bien? O mi pareja son siempre celosas, bien. ¿Qué modelos de relación de pareja, así como ese que vos estás llevando, conoces en tu propio sistema? ¿Qué modelos de relación aporta tu pareja debido a su propia impronta? O sea, ver mi ratonera, o sea, mi sistema, más el sistema de mi pareja. ¿Cuál es el modelo dominante en nuestra relación? ¿Qué malentendidos y decepciones hay debido a las improntas diferentes? ¿Qué elementos de los patrones de pareja pueden considerarse positivos? Entonces, junto a nuestra pareja, es bueno imaginarse, ¿no?, una visión de futuro, ¿no?, para poder crear nuestra propia ratonera, diferente a las ratoneras que traemos. Si tenemos hijos, tenemos que preguntarnos cómo deseamos que recuerden nuestros hijos nuestra relación cuando sean adultos. Cómo deseamos que nos representen ellos después en sus propias ratoneras, porque después nuestros hijos también van a formar sus parejas. Y ahí es donde vamos a ir a ver reflejado, ¿no?, esos problemas nuestros de pareja como padres, después en nuestros hijos cuando forman sus parejas. Es que funciona así. Somos observadores, ¿no?, y honestos y sinceros. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Y vamos a seguir con esto de los fenómenos, porque todavía hay más, al fenómeno de los roles y otros fenómenos. Y es muy interesante todo esto que hemos escuchado, reflexionar sobre ello, para poder hacer esos cambios internos. Bueno, los invito para el próximo, que no sé qué día podré hacerlo, porque anduve con unos problemas aquí de energía eléctrica, unos cables en la calle. Hoy parece que está un poco mejor la cosa. Por eso me animé a hacer el directo, porque sería muy feo que esté haciendo el directo y se me corta la luz. Bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Gracias por acompañarnos.